Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos en una emisión más de Neo Consecuencias. El día de hoy tenemos la fortuna de poder platicar con el maestro Jorge Aguilar Acosta, socio director de FWD Consultores. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy amable, Juan José. Y como siempre, con nuestro buen amigo Francisco Rojas, director general de la revista Neo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias, JJ. Jorge, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y acuérdense, amigos, que pueden marcarnos por WhatsApp al número, lo voy a decir despacito, no te preocupes, JJ. Bueno. 5560-353741. Así que si quieren hacerle alguna pregunta a Jorge Aguilar, socio de Forward, marque al 55 60 35 37 41. Y fíjate que tenemos uno se siente así como que, que un colega que ha estudiado ciencia política y administración pública, se siente uno colega, bienvenido. Y lo subrayo porque pues, la ciencia política y la administración pública como que son carreras que dicen, después de estudiar, le estudio, ¿no? Pero no te da un basamento muy importante, creo yo. Y hay un elemento que quiero destacar porque creo que esta experiencia de la que vamos a platicar tienes el antecedente de trabajar, que has trabajado tanto para el sector público, en el ámbito político, como en el privado. Entonces aquí un poco las grandes diferencias entre la propaganda, más en el terreno político, y la publicidad dentro del contexto de la mercadotecnia. Y la pregunta iría, porque pues estuviste en la Universidad de Georgetown y tienes estudios que vamos a ir comentando, pero ¿tú cuál sientes, cuál te llena más o te llenan igual cuando tienes que hablar en el ámbito político, que hay una asesoría para el mensaje, o en el terreno publicitario y en la mercadotecnia? Gracias, JJ. Francisco, un placer estar aquí y gracias por la invitación. Yo te diría que más allá de los estudios, de lo que se trata la vida, es de seguir tu pasión. Y dentro de esa pasión hay experiencias académicas y experiencias prácticas todos los días. Uh-huh. Y se trata de eso, de seguirlo tal cual. No te das cuenta cuando ya estás en una cosa. Es al igual que la lectura. Un libro te lleva a otro. Uh-huh. Entonces, cuando estás leyendo un libro, nunca piensas cuál es el siguiente libro que vas a leer, salvo que los tengas ahí ya en tu librero. Uh-huh. Lo mismo pasa con la cuestión académica. Y en mi caso particular, además de la comunicación y relaciones públicas, que es lo que hago de manera profesional, me gusta mucho la cuestión política, y eso también me ha permitido y nos ha permitido en el despacho también ser asesores de algunos políticos. Entonces yo te diría que FWD Consultores, el 80% es una cuestión corporativa, comunicación corporativa, y otro 20%, a veces 30%, más ahorita, por ejemplo, es la cuestión también política, ¿no? Pero finalmente yo creo que se trata de seguir la pasión. Cada día es una experiencia. Hay que sacar el día, hay que vivirlo con intensidad. No sabemos cuántos días más nos quedan, tocamos madera, esperemos que sean por lo menos otros 100 años para todos los que estamos aquí, pero puede que sea el último. Entonces, la decisión de cómo vivimos el día de hoy, con esa intensidad, sí es nuestra. Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Es FWD o Forward? Porque yo dije Forward, igual me equivoqué. No, para nada. Y es una pregunta muy válida y es una pregunta que nos hacen mucho. Cuando el despacho tiene 15 años, ya 16, perdón. Entonces, en un principio le pusimos FWD, pero los clientes y los amigos
nos empezaron a llamar Forward. Entonces, ambos funcionan. Ambos son correctos. FW de consultores o Forward. Se valen las dos. Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta. Sí, y voy a ser bien honesto y bien sincero. Me chocan las agencias de relaciones públicas. Convénceme del por qué es bueno tener una agencia de relaciones públicas. Tocas un punto excelente. Yo no te puedo decir que me chocan, pues imagínate. Estaría bien que... Pero yo creo que quien tiene que comunicar algo o quien tiene que establecer un vínculo, somos todos, somos las personas, somos las empresas. Y una buena agencia de comunicación y relaciones públicas lo que tiene que ayudarte es a ti a construir y fortalecer estos vínculos. Entonces, es un apoyo para ti. Y yo creo que se ha desvirtuado a veces la cuestión de las relaciones públicas y de la comunicación por una cuestión, creo yo, y es una opinión muy personal, Francisco, de que tratamos de seguir una receta. Y yo creo que cada proyecto es un traje a la medida. Y lo que sí te puedo decir es que las relaciones públicas están vigentes más que nunca. ¿Por qué? Porque en este momento actual, 2018, se trata de establecer vínculos, vínculos con la gente. Entonces las relaciones son más vigentes que nunca. En un mundo tan impersonal, en el que es difícil de repente reunirnos, como aquí, el día de hoy, para platicar de manera personal. Bueno, la vinculación entre personas a veces es un privilegio. Y establecer vínculos con la gente que quieres, con la gente que buscas hacer negocio, o con la gente que puedes ayudar, o que suma una causa, es más vigente que nunca, la verdad. Entonces yo te diría que de manera profesional, tener un asesor de vinculación en estas relaciones, cuando uno no lo sabe hacer como persona de a pie, como ciudadano, como empresa, es clave. Pero se tiene que hacer bien. ¿Cuáles son los roles que tú estás diciendo que tenemos que hacer un vínculo y todo? ¿Cuáles son los roles que realmente debe de cumplir un profesional de relaciones públicas? Porque uno piensa que a lo mejor es ser el simpático, el contar el chiste, en caso coloquial, no en una reunión o algo, pero yo sé que hay una metodología que debe de cumplir esta profesión. Tú, si yo te preguntara, bueno, ¿cuál es lo que a ti más como Forward te ha fortalecido? ¿Qué me podrías decir? Pues yo te diría que un elemento fundamental es la pasión. El asesor en comunicación o relaciones públicas tiene que tener esa pasión por lo que hace. No tiene que hacer esto porque no le quedó otra cosa que hacer o porque no le gustaron las matemáticas en la escuela o cosas de esas, para nada. ¿Sí? De hecho, a mí me gustan las matemáticas, claro, para que no. Tiene que ser una cuestión de que entiendas y te tiene que ayudar a lo que tú quieres lograr y para qué lo quieres lograr. ¿Sí? Algo que yo digo mucho es que un mal producto con una buena comunicación, y a lo mejor no les va a gustar escuchar esto, pero un mal producto con una buena comunicación sigue siendo un mal producto. Entonces, la comunicación o las relaciones públicas es un elemento que te puede ayudar siempre y cuando también tú tengas tu estrella o tu charming o tus ganas de marcar una diferencia. Pero si de entrada no hay esa pasión, no va a haber profesional de comunicación o de relaciones públicas que te ayude a marcar una diferencia. La diferencia la marca el actor, ¿sí? El personaje, la empresa, el producto, la causa. En nuestro caso, y hay que decirlo como tal y con toda humildad, somos facilitadores profesionales que te podemos ayudar en este proceso. Pero finalmente esa luz sale de la marca o sale de la empresa.
No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Francisco. Sí, JJ tenía otra, porque lo vi con cara de... No, es que yo creo que se vincula de una manera muy interesante, porque el ser miembro activo de Entrepreneurs Organization es, si los emprendedores, una organización que se dedica a apoyar emprendedores, pues requieres justamente ese elemento que permite romper la barrera de comunicación y que puedas llegar a un lugar y de inmediato poder incorporarte a la conversación, a introducir el producto o la empresa, y veo que además es una organización bastante importante. Ahí, ¿qué papel ha jugado justamente estas relaciones públicas? Porque se oye muy fácil, dice, no, es que es PR, ¿no? Sí, pero no es tan fácil. ¿Cuánta gente no se pone frente a un micrófono, se pone frente a un auditorio de gente que no conoce y se queda paralizado y se queda congelado? Y cuando hay alguien que abre el camino, dice, no, a ver, con él sí me voy. Y voy atrasito, ¿no? Y te van presentando y al rato ya si no te das cuenta y ya estás vinculado con toda la gente. Entrepreneurs, ¿qué significa para ti? IO, esta organización mundial de emprendedores, que incluso les mando un saludo a todos los emprendedores en México, es una organización mundial de emprendedores de cierto nivel que están marcando la diferencia. En el caso de México hay 4 capítulos, uno aquí en la Ciudad de México, hay otro en Querétaro, uno en Monterrey y otro en Guadalajara. En su momento sí estuve muy activo en la organización, yo sí creo mucho en el tema emprendedor. De hecho tuve el privilegio de ser presidente del capítulo Ciudad de México por 2 años y luego director de área, o sea, director para México por otros 2 años. Un emprendedor, lo que me gusta es una persona, yo lo describiría, que no le gusta cómo está algo y lo cambia, o por lo menos intenta cambiarlo. Y finalmente son los emprendedores quienes transforman el mundo, no son los gobiernos, no son los políticos. La verdad que son los pequeños emprendedores y los empresarios quienes han tratado de hacer la diferencia. Y es algo que yo destaco. Creo que ese espíritu emprendedor en el país se ha venido promoviendo de manera positiva, de manera importante. Y para mí, independientemente de FWD, consultores, yo creo que ese espíritu emprendedor es algo, hay muchos emprendedores en el país y es algo que todos de una u otra manera debemos de fomentar y apoyar. Ahora, hay un punto aquí importante. Quizás yo era tímido de chiquito y con el paso del tiempo me fui haciendo más extrovertido. Ahora ya no me creen que era tímido de chico. No te creo. Sí lo era, aquí lo confieso, es la primera vez que lo digo y así al aire y encantado de compartirlo con ustedes, además por la confianza que inspiran y lo profesionales que son. Pero lo que quiero decir con esto es que dentro del campo también de la comunicación y relaciones públicas, sí te ayuda a ser extrovertido, sí te ayuda a ser abierto, llegar y saludar a todo el mundo en una reunión o en un evento, etcétera, pero no necesariamente toda la gente de comunicación o relaciones públicas tiene que ser extrovertida como un elemento de éxito. Yo creo que habemos diferentes tipos de personas. Hay personas muy analíticas o calladas, pero que también a la hora de la estrategia son muy buenos. Entonces también digo un saludo también a ellos y también un reconocimiento, porque luego se confunde que relaciones públicas es fiestas y pasteles. Y creo que hay una cuestión detrás de eso muy importante que tiene que ver con la capacidad estratégica de primero entender un objetivo, qué es lo que quieres lograr y para qué lo quieres lograr, ¿sí? Y a quién le quieres llegar y cómo estás en este momento y dónde quieres estar y aparte cómo vas a ir midiendo que lo estás logrando o que no lo estás logrando. Entonces sí hay cuestiones también técnicas, déjame decirlo así, y no quiero también aquí caer en tecnicismos, pero sí hay detrás todo un conocimiento que va más allá de tener una linda sonrisa y ser extrovertido y saludar a todo el mundo. Y de eso vamos a seguir platicando, regresando de nuestra primera pausa. Estamos platicando con Jorge Aguilar Acosta, socio director de FWD.
Teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Y el WhatsApp. WhatsApp 55 60 35 37 41. Ahí regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y es que son tantos los temas y las cosas que queremos comentar contigo. Todas estas las técnicas que nos ibas a hablar justamente en este proceso de las relaciones públicas, también nos lleva a algo. Es decir, hay una de lo que hace FWD Consultores, cuando hablas de una estrategia de comunicación, cuando hablas de imagen corporativa, cuando manejo de crisis, lanzamientos de mercadotecnia, de alguna suerte todo esto habla de un contexto de comunicación. ¿Sí? ¿Por dónde empiezas? De ahí viene el secreto. ¿Sí? ¿Cómo rompes en un momento dado la aspereza que puede haber? Que a la gente dice, es que siempre que hablamos con ellos son bien agresivos. No, es que con esta empresa no se puede porque pues te cierran luego. Entonces, abrir un camino, sí, pero con una estrategia, porque tiene un objetivo. No solo se trata de llegar y platicar, sino tiene un propósito de hacer negocio. Y entonces aquí utilizas todas las herramientas que de alguna manera te permite el conocimiento de los procesos de comunicación, el propósito de hacer negocio y cómo llegar. No llegas de inmediato y le dices, oye, necesito que me compres o que me posiciones mi producto. No, tiene que ver todo eso. Pero ¿cómo bueno, a veces funciona, ¿eh? Bueno, conozco a alguien que lo hace. Conoce sus iniciales nada más, Francisco Rojas. Ah, sí, claro. Pero fuera de eso. No, pero mira, dentro también de las disciplinas que yo veo que se deben de considerar, son una que precisamente hoy debería de estar funcionando para una empresa constructora, que son crisis. Cuando tú tienes una crisis mediática, inmediata, pues tienes que saber responder. Y para eso son las agencias de relaciones públicas y consultores, o no necesariamente. Sí, definitivamente hay una gama de empresas de relaciones públicas que lo hacen y otras que no. En nuestro caso sí lo hacemos. FWD Consultores ha participado por lo menos en más de 500 crisis y yo te diría que regularmente nos hablan ya que tienen la crisis. Sí, ya que explotó el cohete. Ya que explotó el cohete. Pero la buena noticia aquí para quienes nos escuchan es que el 90% de las crisis se pueden prevenir. O sea, tú sabes por dónde te duele el zapato regularmente. Entonces, sí tienes tiempo de prepararte con anticipación para el caso en el que suceda una crisis. Hay otro 10% que no. O sea, hay crisis bizarras que suceden, que no te las esperas, etcétera. Pero la mayoría de las crisis se pueden prevenir. Ahora, ¿y por qué la importancia de prevenirlas? Para que en el momento que se presente la crisis como tal, tengas una capacidad de reacción muy rápida. ¿Sí? La opinión pública, cuando existe una crisis, llega a tomar... Ellos encuentran al bueno y al malo en un minuto. Pues sí, en un minuto, a lo mucho 24 o 48 horas. Entonces, si no estás preparado con anticipación, es muy difícil que en el momento mismo de la crisis, además con el caos que una crisis como tal genera, puedas reaccionar de manera asertiva y de manera muy oportuna, inmediata, etcétera. Entonces, ¿qué recomendamos? Que hagas un ejercicio previo de planeación y de prevención de las posibles crisis que te puedan suceder. Ahora, ¿qué nos puede suceder el día de hoy? Pues nos pueden suceder 1000 cosas, pero el estar preparado con anticipación para tus 10 o 15 escenarios más probables también te ayuda a estar preparado para incluso un escenario que no has previsto. Entonces, sí lo recomendamos como tal. Hay varios despachos que lo hacen.
Nosotros lo hacemos, es una de nuestras áreas de especialidad. Y algo más que pudiera compartirles en el tema de crisis, porque también aquí se trata este programa, como nos dijeron, de compartir tal cual las experiencias de uno, ahora sí que sin máscaras, abiertamente, de todo corazón. Hay una cuestión importante en el tema de crisis, además de la prevención, es que ninguna crisis es igual a otra. Puede existir una crisis de un mismo producto, pero en otro tiempo, y es totalmente diferente la respuesta que le vas a dar. Entonces, cada proceso, independientemente de que tengas un manual y de que tengas una prevención, de manera artesanal, en el día a día se tienen que resolver. Eso es algo como muy importante a tomar en cuenta para todos. Entonces, yo lo que les diría es, hay que planear, hay que ser autocríticos, ver qué nos puede suceder y con anticipación estar listos para poder atenderlo. No, pues está perfecto, digo, pero por ejemplo, en el caso, siguiendo, ya todos a esta hora, yo creo que todos sabemos que se cayó un centro comercial. Es correcto. Entonces, la empresa es una muy prestigiada desarrolladora inmobiliaria. Nunca esperas que se te caiga un pedazo de lo que estás haciendo, y menos, imagínate, lo que puede llegar a pensar la gente. En este caso, no sé, se me ocurre, yo no me pararía ahí nunca jamás en la vida, porque sé que ya se cayó. Entonces, ¿cómo puedes? Hazme, como quien dice, un ejemplo, ¿qué es lo que debería de hacer esta empresa en este caso de crisis? Bueno, pues lo primero es preguntarse, oye, ¿la crisis es real o ficticia? Porque hay crisis de percepción también. En este caso es una crisis real. Sí. O sea, se cayó un pedazo de muro, ¿no? Ahora, ¿este pedazo de muro se cayó porque llegó un cometa y tiró el muro? No. En este caso en particular que comentas, y siendo respetuoso porque no conozco la situación específica, al parecer sí había una cuestión de construcción que se pudo prevenir. Es decir, alguien al parecer sí sabía que había un riesgo. Okay. Entonces, cuando hay este tipo de riesgos, pues puede pasar o puede que no pase. En este caso pasó. Entonces, si hay un problema, entonces hay que reconocerlo, hay que ver realmente qué fue lo que pasó, quién es el responsable de esto, y lo más importante, qué vamos a hacer para que esta situación no vuelva a suceder. O sea, lo que tú comentas del día de hoy es un problema que a la vez es una gran oportunidad, porque tenemos que aprender de esta situación que vivimos hoy para que no vuelva a suceder, no solamente en ese centro comercial, sino en otros centros comerciales, y quizás no solamente en la Ciudad de México, quizá en todo México. Entonces, ¿qué nos está fallando? Hay algo que no funcionó, hay que descubrir qué es y hay que ser autocríticos y tratar de que no vuelva a suceder y comunicarlo tal cual. Si empezamos a querer tapar el bache o vestir las cosas o pintarlas bonitas, no va a funcionar. Pero si hacemos... Perdón, Francisco. JJ. No, adelante. Lo que pasa es que me robó el ejemplo que iba a poner. Pero ni modo. Por más que le pegaba, pensé que era él, pero no, era en la pata de la mesa. El punto es... Es que a mí me quedan los pies colgando. ¿Cuál es? Es que lo que estabas diciendo, me parece, cuando empezaste a narrar esta situación de crisis y los momentos que no son iguales, es aquí la importancia que tú puedes rescatar el prestigio de toda la empresa o del país si la respuesta que das no es acorde con la situación y simplemente precipitarte y dar quizá argumentos que se te pueden revertir. Sí, este es un momento importantísimo donde la empresa dice, bueno, sí construimos nosotros, a lo mejor eran unos constructores que contrataron, subarrendan y lo ponen y resulta que no cumplieron con la norma que ellos estaban acostumbrados. Pero este primer encuentro con el público a través de los medios de comunicación y decir, sí, porque, o bueno, estamos estudiando, es decir, la respuesta es tan importante que puede ser o que a partir de aquí se hunda la empresa y que nadie más quiera volver a contratarlos, o bien tiene una lógica, tiene una presentación donde
crea un ambiente de certidumbre de que ellos sí saben lo que está pasando y ahorita nos van a informar. ¿Cuántas veces no por precipitarse se dicen cosas que después tienes que justificar? Y es bueno, es que era el momento. Sí, pues ya la dijiste. Es muy difícil que lo borres. Pero eso me lo vas a... porque creo que sí me entendiste la idea. Sí, perfectamente. Nada más estamos en pausas. Vamos a hacer la pausa de la media y regresando te voy a pedir que nos ayudes a responder. Claro que sí, JJ. Acuérdense que también nos pueden sintonizar a través de internet, en vivo y en directo, a través de la página radio620.com. Simplemente radio620, 620 con número.com. Ahí viene una parte para encontrar dónde, programación en vivo. Le da clic y se puede ir a otro lado, pero puede seguir escuchándonos con su dispositivo en radio620.com. Regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Platicábamos antes de irnos a la pausa. Las crisis son eso. Es cuando ya del caos pasas a la crisis. El crisis es el último paso de un proceso caótico. Empieza a colapsar algo, puede ser las finanzas, puede ser la imagen corporativa, puede ser las campañas de publicidad, que el producto que lanzaste con todos los recursos resulta que no está funcionando en el mercado. Y tienes que hacer ese ajuste antes de que colapse. Y es ahí donde viene este manejo de crisis, ¿no? Como dice, hay algunas que sí se pueden prevenir y no tienes por qué llegar al proceso de crisis. Ya estando en la crisis, ¿cómo lo tienes que resolver? Porque además ahí no hay, pues voy a ver, vamos a ver cómo se comporta. No, ya se comportó. Aquí hablábamos de un caso dramático, de un evento que, rarísimo, que se advierta cuando no es una implosión programada, y de repente lo ves, no, pues ya lo tenían preparado. No, ¿cuál preparado? Pero esa es la crisis. Ese es el hito en el que hace crisis, claro, que ya deriva todo lo que viene preparándose y resulta que detona. Y es ahí donde entra justamente este expertise, Jorge. Sí, claro, y es un expertise que, como te digo, uno como profesional ayudas al cliente a manejar de manera adecuada su situación especial. Uh-huh. Pero finalmente tiene que haber un ejercicio, sobre todo de autocrítica del cliente. ¿Sí? Una cosa importante aquí, JJ Francisco, es, manejo de crisis no es meter el polvo debajo del tapete. Uh-huh, es importante que se entienda eso. O de manera profesional, no es lo que es un manejo de crisis. Manejo de crisis es o barrer el polvo o ni siquiera dejar que se empolve el piso, ¿no? Entonces, dejar que si tú logras que no se empolve el piso, porque preveniste con tiempo, eso es lo mejor. Uh-huh. Y si ya tienes el polvo, pues hay que barrerlo. Pero tratar de meterlo debajo del tapete y esperar que la gente no lo vea y no se dé cuenta, es muy complicado. Uh-huh. Y aparte no es ético. Entonces, más allá, yo creo que esas son las yo te diría que en palabras burdas o coloquiales, eso es el manejo de crisis. Oye, ¿y qué tanto manejo de crisis tienen los políticos? Bueno, Porque me quiero imaginar que tú dices, maestro, ¿cuáles son tus trapitos? Y empiezas a hacer la lista. Y empezar a prevenir ese manejo de relaciones públicas para los políticos, ¿es diferente a que sea de una empresa? Pues yo te diría que todos tenemos crisis, ¿sí? Las empresas, las marcas, los políticos, los artistas, etcétera. Todo mundo tenemos un potencial de crisis. Uh-huh. ¿Sí? Entonces los políticos también desde luego no son ajenos a ello. Hay políticos en este país con mucha vocación, como hay otros que no tienen tanta vocación. Entonces, en la medida que tienes vocación y que has construido a través del tiempo una reputación adecuada, tanto como personaje público, como artista, o como empresa, o como marca, o como causa, como lo que tú quieras, bueno, a la hora que tienes un tropezón, pues la gente también pues te da el beneficio de la duda.
todos nos equivocamos y nos equivocamos todo el tiempo y podemos llegar a tener un tropezón. Pero quien no tiene una buena reputación, o quien se tropieza todos los días, o quien se tropieza varias veces cada día, pues definitivamente la calidad de credibilidad de esta persona o de esta institución o de esta causa va a estar muy deteriorada y muy minada, ¿no? Entonces depende mucho también de cada personaje. Es que, fíjate que describes algo que yo creo que no se constriñe a un solo terreno, sino a todos los terrenos. Y si tú puedes prever que estás en un problema que se puede acercar a un punto crítico, y es evitar llegar a ese punto, o si ya es inevitable, porque se han precipitado muchas cosas y llega el momento que ya prácticamente si volteas, dices, no, pues ya viene encima. Si es una luz, y dices, bueno, pues ya no lo puedo detener. A lo mejor que puedo hacer es pues tirarme a un barranco o subirme a un árbol, porque ya lo tienes encima. Y entonces esa reacción inmediata muchas veces no es la mejor. Pero si puedes preverlo, como te dices, lo mejor es no tener que barrer el polvo, si es evitar que haya polvo. Es correcto. Pero ya está el polvo. Y bueno, pues tengo varias alternativas. Levanto el tapete y lo aviento, pero es tarde o temprano, pues va a llegar el momento van a que encontrar el montecito. Claro, y entonces ya el tapete no va a servir. Así es. Entonces, ¿cómo reaccionar ante un punto de crisis? Una, si se puede evitar la crisis, mejor. Así es. Hay indicadores. Y entonces yo creo que cuando de repente llega alguien y dice, oye, no sé, creo que lo estoy regando, no estamos haciendo lo adecuado, es cuando viene a ver, pues cuéntame la historia, dime, y yo te puedo decir en el camino en donde estás fallando y por eso llegaste a este punto. Y ahí, bueno, pues te requieres de muchas técnicas, te requieres de muchas herramientas para poderle sugerir a alguien pues déjala que venga. Es mejor que llegue y lo resolvemos a que lo trates de detener porque simplemente lo estás aplazando, pero ya es inevitable que venga. Aquí es donde toda esta experiencia, todo este trabajo que has hecho durante los años que tienes trabajando en estas materias, ¿cómo sientes? ¿Has estado de repente en un momento donde dices, caray, pues estamos en crisis? No, totalmente. Digo, cuando uno trabaja en alguna crisis o situación especial, lo sabes. Si ya uno va desarrollando cierta habilidad y cierto olfato para darse cuenta, no solamente cuando hay una crisis, sino cuando puede llegar a venir una crisis. Uh-huh. Ahora, ya que la tienes encima, hay que aceptarla. ¿Qué sucede? Suena quizá un poco creíble o ilógico, pero existen ocasiones en que la crisis no se acepta. Uh-huh, uh-huh. ¿En serio? Pues, ¿hay clientes necios que no aceptan? Pues que no aceptan que tiene una crisis. O que te hablan después de una semana, cuando ya la crisis les creció de 10 a 100. Porque pensaban que la crisis iba a disminuir. Entonces, lo primero es aceptar que tienes una crisis. Uh-huh. Y eso es un proceso humano. O sea, tendemos a veces a ¿Y cómo reconoces una crisis? Perdona, porque, o sea, por ejemplo, yo puedo, no sé, o sea, es algo muy obvio. Que si yo soy una persona pública y tengo que sonreír y me pegaron un puñetazo en el ojo y ando con el ojo morado, pues es evidente que estoy en crisis porque no puedo presentarme o tengo que dar una excusa o tengo que inventar algo o tengo que decir algo de qué me pasó en el ojo, ¿no? Si no, o sea, van a empezar las historias. Pero hay cosas que uno no sabe que está en crisis. Entonces, ¿cómo una persona, cómo una empresa, cómo un pyme puede decir estoy en crisis o necesito una agencia de relaciones públicas? Tocas un gran punto. Si tienes te dieron un golpe, ¿sí? Un guamazo, un fregadazo, por decir más bonito, uh-huh. Y tienes el ojo morado, pues tienes el ojo morado por un fregadazo. Esa es la definición. ¿Qué es una crisis? Nosotros la definimos como algo que afecta tu reputación y finalmente tu capacidad de operar. Si tú como empresa te ves afectado en tu operación, caso del ejemplo que mencionaban hace un rato, estás en una crisis. Si tú ya no puedes incluso operar, pues estás en una crisis. Entonces, algo que mina tu reputación
o tu capacidad de operar como empresa, o que mina tu credibilidad como personaje público y que puedas seguir llevando a cabo una gestión adecuada de tu causa o de tus políticas, etcétera, eso es una crisis, ¿sí? Entonces es importante. Tengas el ojo morado o no, porque hay crisis muy aparatosas en las que sí tienes no solamente el ojo morado, sino la pierna golpeada, por dar un ejemplo, la mano torcida, etcétera. Uh-huh. Pero hay otros en las que a lo mejor quizá no se vea el daño en términos ahora sí que muy escandalosos, pero que sí esté minando tu capacidad operativa. Uh-huh. Y yo creo que ese es un punto donde es que es tan importante el poderlo resolver, porque cuando llega el momento que no tienes alternativa, tienes que dar la cara. Si traes un golpe en el ojo, si le puedes decir, ay, por estar distraído me golpeé en la puerta con una puerta. Sí, y tienes 8 testigos que dicen, no es cierto, la puerta tenía 5 dedos, ¿no? O la manilla con 5 dedos. O simplemente lo asumo, es un momento muy difícil, ¿sí? Déjenme reponer y luego regreso. Es decir, me tengo que dar un tiempo para que con la cabeza fría pueda simplemente dar respuesta, la mejor de las respuestas, para que yo quede, a pesar de todo, bien parado. Y tocas un buen punto, JJ, porque y siguiendo el mismo tipo, con el mismo ejemplo, a veces la crisis no es que uno tiene el ojo morado, sino que porque le dejaste el ojo morado a alguien. O sea, no fue un golpe que te diste, no te autogolpeaste, sino generaste un daño regularmente a la sociedad o a un grupo de personas o a alguien. Entonces, cabe mencionar también que las crisis regularmente tienen una afectación a un tercero. Y es un punto, entonces, quien tiene el ojo morado, quizás quizás uno como institución o como corporativo, como empresa, como marca, tenga los ojos llorosos por la crisis o por lo que generaste, pero quizá allá afuera sí haya alguien que haya sido afectado por tu decisión o por tu toma de decisiones, y es ahí donde tienes que reconocer este daño que generaste. Oye, Jorge, tenemos que hacer la pausa. Perdón. No, está bien. Estamos platicando con Jorge Aguilar Acosta, socio director de FWD Consultores. Regresamos en 2 minutos para poder continuar con nuestra charla. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y bueno, como siempre durante la pausa se queda uno platicando de muchas cosas y retomábamos FWD Consultores. ¿Cómo podríamos definirla muy brevemente, Jorge? Yo te lo definiría con la misión y los valores. La misión de FWD Consultores es lograr que las organizaciones y las personas trasciendan mediante la comunicación. Uh-huh. Hay buenos proyectos que por una mala comunicación no cumplen su objetivo. Uh-huh. Un mal proyecto, como ya dije, es un mal proyecto con buena o con mala comunicación. Pero hay buenos proyectos que sí quieren y pueden marcar una diferencia y no lo logran. Uh-huh. Ahí nos gusta estar con gente exitosa o con organizaciones exitosas que quieren marcar una diferencia. Uh-huh. Porque de esa manera también estamos poniendo nuestro grano de arena con nuestra sociedad, con lo que hacemos. Y los valores son 2. Uno es una carita feliz, que es decir, divertirnos un montón con lo que hacemos, y otro es un corazón. Somos apasionados de lo que hacemos. Entonces, divertirnos, la carita feliz y el corazón de lo apasionado que somos, uh-huh, son nuestros valores. Y se vuelve el lineamiento para decidir si participamos en un proyecto o no. Hay proyectos que nos apasionan. Claro. Y que no queremos estar ahí. Y que hoy podemos darnos ese lujo, quizá al principio no, de no participar. Nos gusta estar en proyectos que marcan una diferencia, que sean divertidos y con gente apasionada también. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, yo tenía, siguiéndole el hilo, ¿se vale en una crisis quedarse callado? Y si es así, ¿cuánto tiempo?
Es una excelente pregunta, desde luego no. Y no solamente no se vale quedarse callado. O sea, y por quedarse callado lo quiero entender como ocultar información y como meter la tierra abajo del tapete. No precisamente en eso, sino que, por ejemplo, tú no sabes qué responder, o sea, la neta, no tengo idea. Entonces, en vez de decir o pretender quedarte como que no sabes qué está pasando en tu empresa, decides guardar silencio. Por ejemplo, en el Redsamen, hablando del terremoto. O sea, la gente no quería decir nada. Unos decían entonces uno empieza a lucubrar historias que siento que no son convenientes. Bueno, yo sigo creyendo que no se vale quedarse callado. Okay. Y no solamente no se vale quedarse callado, no se vale quedarse pasivo, hay que actuar. Desde luego, antes de hablar, hay que saber de lo que uno habla. Correcto. O sea, hablar a lo tonto o hablar sin saber, pues es mejor que es lo peor que puedes hacer. Desde luego, el silencio es parte de la música, ¿sí? Pero para una buena pieza, obviamente hay toda una historia, hay toda una práctica, hay toda una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, no digo que el silencio sea malo, es parte, o sea, hay que decir lo que hay que decir y después también hay que saber cuándo callarse, pero sí hay que dar la cara, hay que hablar y hay que actuar. Pues ya sabes. Pues ya, mira. A ver, déjanos alguna tareita o algunas reflexiones para que sigamos pensando en esto, Jorge, porque nos dejaste muchas cosas que nos hace afortunadamente invitarte próximamente a que nos vuelvas a acompañar. Yo les compartiría, muchas gracias JJ Francisco, 3 conceptos. 1, que a veces se nos olvida, hay que celebrar todos los triunfos. ¿Sí? Es decir, hay que cacarear el huevo que pusiste. Hay que cacarearlos sin duda, pero también hay que celebrar esos pequeños logros que vamos teniendo todos los días. ¿Sí? Equipos con más energía siempre ganan. Y la manera de poder mantenernos en un ambiente energético es celebrando cada cosa que hagamos. No se trata, creo yo, de llegar a la cima, sino de ir celebrando los pequeños, grandes logros de todos los días. Nos mantiene con la energía correcta, con la actitud correcta, y finalmente creo y creemos que el éxito es una actitud. Entonces, no nos esperemos a ser campeones del mundo en algo o llegar a una cima, pero hay que disfrutar el camino y celebrar cada día. Es el primer concepto de experiencia de vida que yo transmitiría. El segundo, el enfoque en la gente. Tenemos que tener la perspectiva, como lo dijo Dale Carnegie hace muchos años, que puedes ganar más amigos en 3 semanas si te enfocas en ellos, que en 3 años buscando que se interesen en ti. Entonces hay que interesarnos en la gente. El enfoque debe ser la gente en todo lo que hagamos, como empresa, como producto, como marca o como personas. Y el tercer concepto que diría es sacar el día. ¿Sí? Hay que vivir el día con intensidad. Yo creo que no tenemos no tenemos claridad sobre cuántos días más vamos a vivir, pero el grado de intensidad con el que vivamos el día de hoy sí depende de nosotros. Entonces, son 3 aspectos muy importantes que creo que en cualquier estrategia de comunicación y relaciones públicas o en general en la vida te marcan una diferencia para marcar a su vez una diferencia en lo que estás haciendo. Celebrar todos los triunfos, enfocarte en la gente y vivir el día, sacar el día con intensidad. Ahora sí nos dejó tarea. Sí, hay que pensar en los 3 conceptos y también te queremos agradecer infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Estuvimos platicando con el maestro Jorge Aguilar Acosta, socio director de FWD Consultores. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. JJ Francisco, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias a ti por venir, porque así aprendemos y no nos vamos. Es decir, cada día tenemos que aprender algo. Y hoy lo aprendimos un montón. Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, JJ. Muchas gracias a todos ustedes. A Eric en las cámaras. Y recuerden, los martes 5 de la tarde, Presumiendo México, pueden ver este maravilloso programa. Ahorita lo pudieron oír, pero lo pueden ver. Martes 5 de la tarde, Presumiendo México.
Y en los controles tuvimos a Javier Llanos, muchas gracias Javier, y a ustedes por su atención, muchas gracias. Y recuerden que tenemos una cita el próximo domingo, como todos los domingos, en Mirando con Miró. Hasta entonces. Esto fue Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Lo esperamos en la próxima emisión. Presumiendo México Televisión presentó